Muy bien, Jesús venía de Galilea y iba a subir a Jerusalén y se detuvo en la ciudad de Betania. Estamos hablando de 6 días antes de la crucifixión. Se quedó con tres de sus amigos muy íntimos, Lázaro, Marta y María. Cumplir lo que la palabra de Dios y las profecías dicen en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, que era necesario que fuera a Jerusalén y fuera sacrificado. La Pascua es una de las fiestas más importantes del judaísmo y también del cristianismo, porque recordaban cuando Dios los libró a judíos, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Para nosotros en nuestro calendario es marzo o abril, para los judíos en la primavera. Muy bien, sí, es un modismo en el vocabulario judío. Ellos no importa si bajan o suben, Jerusalén es el centro de todo y ellos siempre usaban el modismo de decir subamos a Jerusalén. Estuvo el viernes y el sábado. El día sábado él descansó porque era mandato de Dios que el día sábado guardaran el día de reposo. Con sus discípulos, ya que todos los judíos tenían que subir a Jerusalén, había mucha gente viajando con ellos, muchísima gente, diríamos que millones de personas se preparaban para esa fiesta solemne de los judíos. Era muy grande en ese tiempo, ¿verdad? Los romanos la habían conquistado o la controlaban y habían hecho carreteras, tenían de todo, ¿verdad? Entonces la gente venía y muchos de ellos, porque no encontraban dónde hospedarse, traían sus casas de campaña y dormían en las laderas, con algún familiar, pero Jesús se quedó con sus amigos. Muy corta, aproximadamente 2,5 kilómetros, que son casi una milla de distancia. Fue una entrada muy hermosa porque una vez más Él vino a cumplir la palabra del Señor y nos dice la palabra del Señor que la gente sentía, Dios preparó el corazón de ellos, ¿verdad? De alguna manera, para que reconocieran que era el Mesías. Y entonces lo recibieron como un rey, lo proclamaron como rey. Y dice la Biblia que entró montado en un asno. Correcto, dice la Biblia que lo recibieron con palmas, ¿verdad? De árboles, con ramas, le dieron la bienvenida y gritaban, ¿verdad? Gritaban ellos, Hosana, Hosana al Hijo de David. Tomaban ese canto de un salmo, ¿verdad? Uno de los salmos. Y lo que significa esa palabra Hosana es que ellos le decían a Jesús, sálvanos. Los judíos o el pueblo judío estaba oprimido por los romanos y ellos querían un libertador, alguien que los liberara, que les quitara esa carga que tenían. Entonces ellos clamaban, sálvanos Jesús, Hosana. No, él regresó a Betania. Betania fue como su centro de comando para esos días. Él iba y venía toda la semana. Jesús muy de mañana, ¿verdad? El día lunes Jesús entonces entró al templo, había grandes edificios en Jerusalén. Estaban los edificios de los reyes, ¿verdad? De Herodes, de los macabeos. Los romanos tenían una base militar y en el centro estaba el templo que Herodes mismo había construido. Entonces él entró al templo. Se encontró que habían cambiado el propósito. Ah, como las personas, ¿verdad? Tenían que sacrificar un corderito. Hubo gente que, como en el día de hoy, aprovechan la oportunidad para hacer negocios. La gente venía de lejos y ellos entonces vendían los corderos. Y no solamente corderos, vendían animalitos para sacrificar. Y entonces convirtieron el templo en un lugar, en un mercado, donde se cambiaba dinero, ¿verdad? Y compraban y vendían. Y Jesús se molestó mucho por eso. Pues dice la Biblia, y esta fue la segunda vez. Ya lo había hecho una vez antes, pero esta es la segunda vez, el que se llama la purificación del templo. Y esta vez dice que Jesús sacó a todos, molesto, ¿verdad? Los sacó a todos y pues tuvieron que salirse los que estaban ahí haciendo esas transacciones. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que no tenía fruto, no tenía fruto. Pero la enseñanza, ¿verdad? Espiritual es cómo encontró a Jerusalén.
cómo encontró a Israel. Ellos estaban haciendo las cosas ritualmente bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios no encontró a Jerusalén listo para recibir a su rey, a su Mesías. Entonces, por eso él usó la higuera y la maldijo. Y sí, esa higuera se secó, ya no dio más fruto. El día martes Jesús regresó al templo una vez más. Había estado el domingo, el día lunes, y ahora el día martes él regresa una vez más. Pero esta vez él regresa y tiene una confrontación con los líderes religiosos del pueblo judío. Los sacerdotes de ese tiempo era Anás y Caifás, porque cuestionaron la autoridad de Jesús, porque él expulsó a la gente que estaba vendiendo los corderitos en el templo. De alguna manera sí, pero me imagino como era mucha gente, había muchos más sacerdotes y otras personas que se dedicaban a la crianza de corderos, y porque tenía que ser un cordero específico, de un año y sin ningún impedimento. Tenían que ser animales perfectos hasta cierto punto. La Biblia no nos da un número, pero sí eran muchísimos sacerdotes, porque el día de la preparación de la Pascua era cuando el cordero tenía que ser muerto. Y era bien interesante que había una forma particular de matar al cordero. Tenía que ser de un solo golpe. No podían pegarle dos, tres veces. Así es de que era muy importante, ¿verdad? Que hubiera muchos sacerdotes en ese tiempo dispuestos a hacer ese sacrificio. Sí, fue el sermón que se conoce como el Sermón de los Olivos o del Olivete, ¿verdad? Y a Jesús prácticamente habló acerca de su segunda venida. Y eso lo encontramos narrado en Mateo capítulo 24. El día miércoles, pues me imagino que Jesús ya estaba cansado. Llegó viernes a Betania, pasó el sábado, ¿verdad? Descansando. El día domingo fue muy agitado para él. El día lunes también, martes igual. Y no hay ningún récord en la Biblia de qué sucedió. Jesús descansó con sus discípulos y posiblemente pues estuvo descansando todo el día. Fue el único que trabajó. Dice la Biblia claramente que calculó el tiempo que los sacerdotes estaban reunidos y se fue al templo y fue y se ofreció para traicionar, para entregar a Jesús, y les dio indicaciones cuánto quería y cómo lo iba a hacer. Había mucho movimiento en Jerusalén. Aún las autoridades civiles estaban preparadas porque había demasiada gente. Había que controlar cualquier disturbio. Ya habían tenido disturbios antes. Jerusalén siempre se ha caracterizado por los disturbios. Y cada vez que la gente se subía a celebrar, el ejército romano se preparaba. Y había una torre, ¿verdad? Allí en Jerusalén. Pilato y Herodes eran los que prácticamente políticamente gobernaban y controlaban ese lugar. Una vez más, porque siempre había disturbios, ellos estaban preparados y preferían estar en sus cuarteles, ¿verdad? En sus palacios, por la celebración, pero más que todo por mantener el orden. Eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? La preparación, porque una vez más tenían que comprar un cordero que fuera de un año y sin un defecto. Y entonces, aparte de eso, las familias se reunían porque ese corderito debía ser asado. Y la sangre, ¿verdad? Era la que ellos usaban, ¿verdad? De una forma simbólica. Y entonces tenían que comer el corderito y tenían que reunirse para poder estar reunidos como familia. La Biblia menciona que fueron dos de los discípulos que Jesús ordenó que fueran, ¿verdad?, a prepararla. Y uno fue Pedro y el otro fue Juan. La Biblia dice que fue en el aposento alto, ¿verdad? En la casa de algún conocido. Muchos sugieren que fue en la casa de Pedro, pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero fue en la casa de algún conocido de Jesús. Sí estuvo, sí estuvo. Él estuvo en la ceremonia antigua, la Pascua, el corderito. Están comiendo carne, están comiendo carne. Y ahí cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Ahí está Judas. No, ahí está, ahí está. Y hasta preguntan y dicen, seré yo, ¿quién será? Y cuando Judas dice, seré yo, Señor. Y le dice, tú lo has dicho.
Se lo dice claramente, tú lo has dicho. Pero los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Es lo que otros los comentarios, otros, ajá, pues lo que Mateo es el mejor que lo hace. Entonces dice, y mientras comían, dijo, de cierto, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, cada uno comenzó a decir, soy yo, Señor, soy yo. Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El 28, entonces respondió Judas, el que le dijo, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. O sea, ya sacrificaron el cordero, ah, y ahora están en el aposento alto, pero ya es íntimo. Aquí ya no hay gente escuchándolo, no son las autoridades, no hay nadie. Son los puros 12 discípulos que están con Jesús. Ahí dice claramente que fue cuando terminaron la ceremonia de la Pascua del Antiguo Testamento, porque ahí luego enseguida dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Pero aquí Mateo solamente nos dice que ya él instituyó la nueva celebración de la Pascua. O sea, fue durante ese, le digo, por ejemplo, si comenzaron la Pascua ellos no sé, 6, 7 de la noche y hasta la medianoche, pues hay mucho tiempo. No dice exactamente a las 9, a las 10, pero fue en esa hora de noche que Judas salió para, sí, 2 cenas. Antigua, correcto, y la nueva a la misma vez. Yo diría que 1 hora, no sé. am, era tan íntimo que menciona también que brindaban, hubieron varias copas y cada copa tiene un significado, porque la antigua tenía hierbas amargas, tenía panes sin levadura, tenía ingredientes que los judíos usaban específicamente para esa cena. Y cada una tenía un significado de todo lo que le agregaban a ese plato. En la nueva solamente son dos, el pan y la copa. Bueno, Judas salió, ¿verdad? Antes para traer y avisar a los sacerdotes líderes a que Jesús, ¿verdad? Lo podía entregar en ese momento. Y los discípulos, ¿verdad? No pudieron, estuvieron orando con Jesús y no pudieron aguantar mucho tiempo, ¿verdad? Esa es la famosa oración de el Getsemaní, donde ellos se fueron, donde estuvieron. Judas ya había salido y regresa con las autoridades al lugar específico donde Jesús estaba orando. Y entonces los discípulos huyeron, abandonaron a Jesús. Y entonces Judas entregó con un beso y Jesús les dijo, ¿verdad? Que por qué lo había hecho de esa manera. Y aún le redijo a las autoridades por qué habían venido de esa manera a capturarlo, si siempre había estado con ellos. Huyeron, huyeron, ¿verdad? Al principio quiso haber resistencia, ¿verdad? Y Pedro era uno de los que iba armados esa noche, ¿verdad? Y accidentalmente o a propósito le cortó la oreja a uno de los que venían a capturarlo. Y Jesús en su misericordia sanó a ese hombre esa noche, le restituyó su oreja, su oído. Primero fueron ante las autoridades judías, ¿verdad? Que eran los sacerdotes y religiosos. Y después lo llevaron ante las autoridades políticas, ante las autoridades civiles de los romanos. Hubieron 3 juicios religiosos y 3 juicios políticos. Pues fueron injustos, ¿verdad? Porque no, en primer lugar, ninguna oficina del gobierno se abre en la noche. Y ellos planearon todo, ¿verdad? Cómo hacerlo, y entonces estaban preparados para enjuiciar a Jesús. Fue muy de mañana, ¿verdad? Entonces fueron juicios injustos que ni aún la ley romana lo permitía. No, no. Como dice la Biblia, fue como un cordero. No abrió su boca. Bueno, prácticamente comenzó desde la eternidad, porque Jesús venía con ese propósito de pagar el pecado del mundo. Entonces fue muy duro psicológicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, fue tan duro
¿verdad? Que dice la palabra del Señor de que aún antes de morir, ¿verdad? Ah, el Padre como que le dio la espalda. Así de doloroso fue el... Y no hay palabras, no hay película para poderlo mostrar el sufrimiento que Jesús, porque fue, dice Isaías, el pecado suyo y mío fue puesto sobre de él. Quizás esa separación con su Padre, porque recordemos, Jesús era 100% humano. Esa es la bendición de nosotros los cristianos, entender la divinidad, pero también entender la humanidad. Entonces Cristo Jesús en su humanidad como ser humano le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final dijo que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que muriera de esa manera como un sacrificio por el pecado de todo el mundo. Bueno, dice la Biblia que lo coronaron con una corona de espinas. Yo a veces me paso trayendo el dedo y casi lloro, ¿verdad? Por algo bien sencillo. Ahora que le forcen una corona de espinas en la crucifixión fue lo más cruel. Unos grandes clavos que pusieron en sus manos, en sus pies para que se sostuviera. Le pegaron con látigos, le escupieron, lo maldecían. O sea, fue algo horrible. Y aparte de eso, tuvo que cargar su propia cruz. Creo que sí, porque hubo un momento en que tuvo alguien que ayudarle, de tan pesada que era la cruz y también por todos los golpes físicos que tenía, quizás le era imposible para él sostenerse. Bueno, el monte se llama, ¿verdad? El Gólgota, ¿verdad? O el monte de la crucifixión, como más se le conoce. Bien importante, fue fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, aproximadamente, bueno, no aproximadamente, la Biblia dice que a las 9 de la mañana, del día viernes. Sí, la Biblia dice que de las 9 para las 12, ¿verdad? Él tuvo crucificado, pero de las 12, perdón, de las 9 para las 3 de la tarde, pero a las 12 del día, ¿verdad? Hubo una oscuridad. Yo entiendo que fue en todo el mundo. Alguien puede decir que solamente fue en Jerusalén, pero yo pienso que fue en todo el mundo, ¿verdad? El mundo que existía en ese tiempo. Y Jesús, ¿verdad? Fue en esa cruz donde Él a través de su sacrificio pagó por el precio que usted y yo teníamos que pagar. Entonces fueron 6 horas largas de estar ahí colgado en esa cruz. Hasta la Biblia dice que a las 3 de la tarde, ¿verdad? La hora novena, dice la Biblia, Él entregó el Espíritu. Y fue cuando Él dijo, consumado es, terminado es. Y ahí tenemos esos famosos pasajes de la Biblia que estudiamos, las últimas 7 palabras de Jesús, o los últimos 7 dichos de Jesús, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Se mofaban, se burlaban, y aún la poca ropa que le quedaba a Jesús, ¿verdad? O la ropa de Jesús que le habían quitado, porque prácticamente, ¿verdad? Fue un abuso físico, lo despojaron de su ropa, se repartieron en suertes, ¿verdad? ¿Quién se lleva el suéter? ¿Quién se lleva el manto? ¿Quién se lleva esto? Y ellos se lo repartieron. Dice la Biblia, ¿verdad? Que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, simbolizando, ¿verdad? Que ahora ese velo que no nos dejaba ver a Dios ha sido quitado para que a través de Cristo podamos acercarnos al Padre Celestial. Bueno, como Jesús, ¿verdad? Murió muy cerca de la hora de que el sol cayera. Para los judíos empezaba el día de reposo. Entonces fue algo muy rápido, ¿verdad? José de Arimatea fue, habló con las autoridades, dieron el cuerpo, lo prepararon lo más rápido posible y lo llevaron a enterrar.